Buenas noches. Seguimos caminando en la palabra teniendo en cuenta el verdadero compromiso. Cuando nosotros miramos un poquito atrás, recordamos, nos encontramos que muchas veces en nuestra casa siempre había algo que comer. Y si llegaba alguien, siempre se le atendía. A la hora que llegaba se le ofrecía algo. Siempre había un plato de comida, había algo que compartir, había algo que dar al que llegara. Y si alguien golpeaba y pedía, se le daba. Y qué hermoso, porque nunca faltaba vianda para compartir con la gente. Y muchos, cuando uno empieza a comentar, empiezan a decir que sí, que han cambiado mucho la vida, que ya la gente no ofrece, ya, me decía alguien, hasta un vaso de agua lo que están cobrando. No es que los tiempos pasados hayan sido mejor, lo que pasa es que hemos perdido esa sensibilidad, ese amor por compartir. Y hoy la gente escasamente, y es una de las frases que ahorita se escucha mucho, escasamente tengo para mí. Pero cuando la gente compartía y cuando uno en su casa veía que compartían, nunca faltaba la provisión. Porque era más hermoso dar que recibir. Y de eso nos enseñaron los viejos, a dar, a estar siempre ahí, en las personas que necesitaban. ¿Y qué decir cuando muchas veces había una persona que no tenía calzado y se quitaban el calzado y les daban calzado? Era una forma de ayudar al prójimo sin estar que les pidieran, no era mucho lo que pidían y cuando uno se acuerda, pues entonces uno veía que la gente no era necesidad de mucho pedir, simplemente manifestaba su necesidad y ya estaba cubierta. Y cuando iba alguien de paso, de pronto salían, le daban una bebida para el camino, porque de pronto tiene que ir lejos. Y siempre había esa preocupación. Y entonces todo el mundo era armonía y obviamente eran otros tiempos y no había desconfianza y qué rico llegar. Cuando uno viaja, cuando uno va a los pueblos, qué hermoso porque todavía hay esa hospitalidad. Y qué decir de una persona cuando uno llegaba a una parte y uno no sabía la dirección y todo el mundo estaba pendiente de ayudarle y todo el mundo le iba indicando y uno llegaba a señas. Y preguntando llegaba, entonces uno llegaba y sacaba el papel y esa dirección, ¿a quién busca? Fulano, la familia tal, sí, coja aquí derecho, voltea allá, allá llega. Hoy en día me podría, no, mire es que no, o se pasan a la otra acera porque se ha perdido ese calor humano. Y aquí en Bogotá siempre, y en las ciudades grandes siempre se ha perdido ese calor humano. Y nosotros a veces no hemos enseñado a nuestros hijos a tener ese calor, sino esa desconfianza. Y si se acerca alguien, entonces se va uno corriendo, no sé, el diablo, que quién sabe qué le hacía a uno. Y es hasta, a veces uno escucha tantas palabras, tantas frases. Y a uno mismo le ha pasado, de pronto llega y le pregunta a uno sí, suba 2 cuadras. Y cuando ya subió las 2 cuadras, entonces llega al otro lado y dice, no, si baja aquí derecho 4 cuadras hacia allá y no le dan la indicación requerida. Pero, ¿qué decir de visitar? Hoy en día no visitamos a nadie y no nos gusta que nos visite nadie. Entonces hemos cerrado nuestras puertas a salir a las visitas y a entrar a las visitas. Ahora, obviamente que si lo hablamos en este tiempo, en estos momentos, en estos días, pues nadie debe visitar ni ir a visitar. Y si lo hace, lo tiene que hacer con mucha precaución. Pero estoy hablando en términos generales que ya no nos gusta, no tenemos tiempo y ojalá que ni venga. Y mucha gente le dice a uno, ay, sí, ¿cuándo viene?
Ay, ojalá que ni venga, ay, no, Dios quiera que no, voy a orarle al Señor para que no. Y empieza uno ese trama y todas esas circunstancias, porque todas esas cosas tristemente se han perdido. Por eso hemos perdido esa sensibilidad en nuestro corazón, se ha endurecido el corazón al amor al prójimo y todas aquellas cosas que en un momento dado puedan manifestarse de amor, pues las bloqueamos para los externos y muchas veces hasta con nuestra propia familia. Entonces nos hemos ido encerrando en nosotros mismos, nos hemos ido encerrando en nuestras propias preocupaciones y como dicen muchos, suficientes preocupaciones tengo con las mías para cargarlos de otros. Y esto es bíblico porque el amor de muchos se está enfriando y sigue tristemente campeando ese egoísmo, esa soledad y ese apartarse. Y así hemos enseñado a nuestros hijos. Por eso las generaciones van cambiando, mientras que los abuelos eran muy amplios, los padres ya frenaron un poquito. ¿Y qué decir de los hijos? ¿Y qué decir de los nietos? Por eso, si quieres, piensa un momento, un segundo, en cómo eran las navidades, donde todo el mundo compartía, donde todo el mundo estaba, donde todos se conocían, se unían las cuadras. Y qué rico, era todo un tiempo hermoso que se compartía y entonces, qué decir de las novenas, entonces salía uno y en cada casa le daban y cuando uno era pequeño pues todo el mundo iba de casa en casa y era delicioso, esos eran 8 días muy ricos. Hoy en día no, hoy en día escasamente y ojalá no vengan y si puede evitarlo pues entonces evítelo y todas esas cosas se han perdido, hemos dejado perder todas esas sensibilidades. Y como me decía alguien, yo en mi tierra es diferente, pero aquí cuando llega uno a la ciudad es tan frío. Y cuando se viaja al exterior más frío se siente porque hay partes donde cada uno es un mundo y allá parte. Y ojalá que estén en estaciones, entonces con mayor veras se encierra. Y escasamente esperar a ver para comunicarme con mis familiares en el exterior. Y muchos han sentido y sienten ese cambio y los cambios que vienen dándose con mayor veras. ¿Y qué decir de ir a visitar a un enfermo? No, eso, sabrá Dios qué tiene, eso debe ser que no le han dicho la verdad y entonces, ¿qué tal que sea aprendedizo? ¿Qué tal que sea contagioso? ¿Qué tal que...? No, eso mejor ni vaya por allá. Entonces, nos hemos encerrado en nosotros mismos y por eso pensamos que las tragedias son de la puerta hacia afuera, del barrio hacia afuera, de la ciudad hacia afuera y del país hacia afuera. Pero cuando empieza a tocarnos, cuando empieza a acercarnos, entonces nos damos cuenta de que puede llegar en algún momento a nuestro barrio, a nuestra casa, a nuestra familia, y ahí es donde quisiéramos que todo el mundo estuviera. ¿Y por qué hago toda esta referencia? Porque nos hemos olvidado o no hemos visto al Señor o no hemos querido verlo en ninguna parte. Y la palabra del Señor en ese hermoso compromiso nos habla en Mateo capítulo 25 del 31 del adelante de esto. Y dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y lo que sigue es hermoso. Y es algo sencillo y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me regocijasteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas obras son las que se llaman obras de piedad, de caridad. Y mire que el Señor lo está diciendo. Eso es lo que va a venir a mirar en cada uno de nosotros. Va a ver tus obras.
No es cuánta oración tuviste, eso es otra parte, sino va a haber ese fruto que tú estás dando. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Tú deberías hacerte esa pregunta. Si el Señor viniera en este momento, ¿tú qué le contestarías? ¿Nunca lo vimos? ¿Nunca supimos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tú no sabías que estabas atendiendo un ángel del Señor, un consentido del Señor. Y a veces se nos ha olvidado todo esto. Y a veces decimos, eso era mi abuelita. Y si usted hubiera visto a mi abuelita, eso mejor dicho. Llegaban y de una vez servía. Mi mamá sí no fue así. Y yo, menos. De mí sí no pueden esperar ni tristezas, dijo alguien. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me regocijasteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, qué hermoso estamos viendo en la palabra, porque la gente dice que no sabe lo que está haciendo el Señor, lo que hace el Señor, lo que va a hacer el Señor. Y todo está en su palabra. Si nosotros aprendiéramos a mirar la palabra del Señor, encontraríamos esa riqueza para que nada nos coja por sorpresa. ¿Qué es lo primero que uno dice? Yo no sabía, no tenía ni idea. ¿Y cuándo dijeron eso? A mí nadie me dijo nada. Y resulta que lo primero que tenemos que saber es que el Señor ha sido muy claro con nosotros. Y no va a inventarse ni a poner cáscaras en el examen ni nada. No, eso no. Quiten esa idea. El Señor va a ser lo más sencillo posible. Y por eso el Señor nos dejó el ejemplo que es lo que va a hacer. Entonces va a venir, va a mirar, va a ver tu corazón. Él conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón. Por eso cuando tú dices, mire, ay, sírvale y atiéndalo bien, que ese es el que nos va a prestar la plata. Eso no suma. Arriba no suma, aquí de pronto suma, arriba no. Y eso es lo que hemos aprendido. A dar para esperar recibir. Y lo que la palabra nos dice es que demos sin esperar nada a cambio. Cuando tú le sirves a uno de los pequeños, lo que estás haciendo es ahorrando en el banco del Señor. Yo me preocupo de las cosas del Señor para que el Señor se preocupe de mis cosas. Y ese para no es de obligación, sino es algo recíproco que Él hace. Ahora, hoy en día la gente muchas veces ni espera nada material, pero sí mucho espiritual. Hay veces, hay momentos que lo llaman a uno y uno escucha y le cuentan a uno. Y lo primero que le dicen es a uno, gracias. Gracias porque me escuchó. ¿Y cuáles han sido los problemas en las casas? Que no hay quien nos escuche. Y a veces decimos, no tenemos que llevar, no tenemos que decir. ¿Yo qué digo? Tal como te pasa en la oración, que no sabes qué decirle al Señor, así le pasa con el prójimo. Mire, llámelo, salúdelo. Hay gente que nomás con un saludo. Ahora, hay gente que se acostumbra a que si uno no los llama, pues entonces, uy, ese milagro. Entonces, mire, hay gente que le dice a uno, uy, pastor, usted no me ha vuelto a saludar. Yo soy uno de los pastores que saludo todos los días
porque yo mando un devocional por WhatsApp, entonces todos los días los estoy saludando. Y sin embargo la gente le dice a uno que no saluda. La gente añora un mensaje. Ahorita hay tantas personas solas que quisieran comentar con alguien, hablar con alguien, que alguien los escuche. Y muchas veces no prestamos nuestros oídos, no prestamos nuestra cara, no tenemos tiempo. Y sin embargo, la palabra del Señor es muy clara. ¿Qué hicisteis? Pero la pregunta de nosotros es, ¿cuándo te vimos? Porque nosotros nunca nos hemos acostumbrado a ver a Cristo reflejado en el prójimo. Así como tú debes reflejar a Cristo, tú debes encontrar a Cristo en el del frente, en el del lado, en el que se te cruza en un bus, en la calle. Y es que tenemos que guardar las distancias. A veces tenemos más de 2 metros en la casa. A veces no escuchamos. O más triste, nos hacemos los sordos. Por eso, muy claramente está la palabra. Esto lo han titulado el juicio de las naciones. Porque simplemente lo que va a preguntar el Señor. Abrirá el libro de las obras y entonces dirá, bueno, fulano de tal, obras no encuentro. Señor, es que estuve tan ocupado. Es que el trabajo no me daba tiempo. Y vamos a sacar miles de excusas, pero realmente con respecto a la palabra no hemos hecho nada. Y eso es lo que deberíamos evaluarnos cuando tú levantas la mano, cuando tú dices que amas a Cristo, cuando tú dices que amas al Señor, que caminas con el Señor. Y lo primero que el Señor te dice es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas al prójimo es que amas a Dios. Mientras tanto no. Y amarlo es demostrar todas estas cositas que estamos viendo, tan sencillas. Quitarle la sed al sediento. Escucharle en una carga. Acompañarle unos segundos. Esa alegría que les da. A todos nos da una alegría que alguien venga, que por lo menos nos dedique un segundo. ¿Cuántos padres hoy en día quisieran tener a sus hijos un segundo? ¿Y cuántos hijos, cuando se van los padres, quisieran tenerlos por más tiempo? Y es lo triste de la vida, cuando los tenemos no los aprovechamos, pero cuando se van quisiéramos tenerlos. Entonces, empecemos con nuestro prójimo más próximo, con nuestra familia, a aplicar todo esto de la palabra y después empecemos a aplicarlo de ahí hacia afuera. Alguien me decía hace muchos años, me decía, si usted quiere ganarse una bendición, de una moneda de la gente lo van a bendecir. Ah, pero es que estamos incentivando la mendicidad. Claro, usted tiene que escoger a quién se la va a dar. Pero hay gente que realmente la necesita. Hay gente que realmente se sienta y lo que usted le da, se lo toma, se lo come, lo agrada, mejor dicho, no sabe qué hacer. En alguna oportunidad íbamos con mi familia y había una señora ya de mucha edad y estaba vendiendo. Y me dijo, señor, es que no he bajado bandera. Le dije, ¿quieres un plato de sopa? Y ella se me quedó mirando y dijo, no he desayunado. Le dije, siéntate. La señora le iba a servir acostumbran a servir en bolsas. Le dije, no, ella se va a sentar y ella va a pagar. Dijo, ella no tiene con qué. Le dije, pero yo sí. Entonces, déjela sentar. Porque no la querían dejar entrar, la hice sentar en la última mesa casi contra la puerta para que no le molestara a nadie, porque hasta eso. Y la señora se sentó, se tomó su sopa, se comió su seco, y lo único que hacía era darme las gracias y yo decía, no, tranquila, trabaja. Pero es que quiero llevarle esto a mis hijos, y a su suyo. Y a veces hacemos esos pequeños detalles que llenamos tanto a la gente. Haz una obra diaria.
Yo a veces molesto y digo, ya me puedo ir para mi casa tranquilo porque ya hice mi obra de caridad. Imagínate donde tú hicieras una obra de esas diarias, o sea, que le escucharas a alguien, que le dieras un detalle a alguien, que saludaras a alguien. Ahora, no es contestar el saludo, es dar el saludo. Es, bueno, si yo digo ahorita que abrazo, pues no se puede, pero una llamada, un mensaje, hoy en día que hay tanto, coge el WhatsApp y manda unas caritas y lo verá que ya con eso, ay, mire, se acordó de mí. ¡Qué alegría! De pronto no es la compinchería, como alguien dice que no, es que ya lo quieren volver compinchero. No, no, no es eso. Sino es abrir tu corazón, abrirlo al prójimo. Y empieza con el prójimo que está en tu casa, empieza con tu vecino, empieza en el lugar de trabajo. Hay gente que dice, yo no vengo al trabajo a hacer amigos. No, no. Lo que pasa es que eres amargado, que es diferente. Un saludo no se le niega a nadie, eso es educación. Porque hasta eso se nos ha olvidado. A veces llegamos, nos saludamos porque es que yo vengo a trabajar. Sí, pero pues maleducado también puede ser. Entonces estamos confundiendo las cosas y deberíamos poner en práctica la palabra. Y por lo menos si la leyéramos, pues no sería tan desconocida la palabra para nosotros. Hoy en día en un semáforo no se puede abrir la ventana, pero si tú sientes en el corazón que realmente debes darlo, dalo. Si sientes que puedes saludar a alguien, salúdalo. Eso es algo que deben hacer en el corazón. Nos acostumbramos por obligación, pero del corazón pueden hacer. Y lo verá que vas a empezar a mirar la palabra diferente, porque entonces ya vas a encontrar desnudos, y a veces nosotros creemos desnudos es que está sin ropa y a veces también está desnudo porque está sin el Señor. Qué rico que pudiéramos empezar a compartir del Señor para quitar esa desnudez que muchas veces tenemos, ese frío que tenemos, esa hambre. Nunca había habido tanta hambre por la palabra, esa sed. Y ahorita tengo el caso, una persona escribió, se equivocó de número. Él dijo que se equivocó, yo le dije, de pronto fue el Señor. Entonces yo le devolví, fue el devocional y de ahí en adelante empezamos a charlar. Y de vez en cuando me escribe, es una persona que está sola. Y de vez en cuando me escribe, yo lo saludo y hemos compartido y qué rico. No me conoce, o bueno, me conoce, pero no hemos charlado personalmente. Pero hemos podido compartir y se ha podido desahogar de muchas cosas y es lo que mucha gente necesita. A veces en la familia, a veces en las casas. A veces como padres criticamos que a los hijos les gusta estarse en donde los compañeros y es porque no hay un ambiente propicio en la casa. Si no se escucha en la casa, él busca a alguien que lo escuche. Si tú no escuchas en la casa, van a buscar que lo escuchen por fuera. Entonces es lo que debemos aprender en el Señor. Con eso el día de mañana tú no vas a sentir ese reproche de que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y no podrás decir que cuando te vimos, porque tenemos que aprender a ver al Señor en nuestro prójimo. Por eso yo te invito de todo corazón a que evalúes tu corazón, a que mires tu caminar, a que en ese sentir cristiano que vas flotando, empieces a caminar y a ver realmente si estás aterrizando la palabra en tu vida. Porque esto lo estaba diciendo muy claramente el Señor. Pero a veces lo leemos como si lo estuviera diciendo para ese tiempo y resulta que es más actual que otra cosa. Y por eso el Señor muchas veces habla de siervos inútiles. Porque muchas veces hablamos del servicio, pero no lo vivimos, no lo practicamos. Por eso si realmente tienes ese amor y ese compromiso por el Señor, empieza a poner por obra la palabra.
Y que el día que estemos con el Señor estemos a cuentas. Que hayamos llenado ese libro de las obras tremendamente. Y lo que te digo, empieza por hacer una obra al día, por lo menos. Y eso va a empezar a nacer en ti. Hazlo, pruébalo y lo verás. Hoy lo haces y te vas a sentir bien y mañana te vas a sentir a gusto. Y así, hasta que ya se te vuelve ese hábito de ayudarle al prójimo, de servirle al prójimo. Ahora, mansitos, pero no mencitos. Por lo tanto, una cosa es hacer la obra del Señor y otra cosa es dejarnos manejar en la obra del Señor. Hay gente que dice que es obligación suya porque usted es pastor, es que es obligación suya porque usted es cristiano. No. El Señor también le indica a uno a quién necesita y quién está pidiendo por mendicidad, por costumbre. Por eso, acostumbrémonos más a dar que a recibir, porque a veces mendigamos hasta una oración. Y cuando el Señor nos escucha a nosotros, poner nuestro corazón en sus manos y sacar las palabras del corazón, pues es una oración diferente y es una alegría para el Padre. Él se alegra de escucharnos, de que estemos con Él y de que estemos caminando en su palabra. No tomes la Biblia como un libro más. Es un manual de vida que nos enseña a caminar diariamente. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que al atender al prójimo te estamos atendiendo a ti, que al servir al prójimo te estamos sirviendo a ti. Padre misericordioso, permite, Señor, que desde nuestro corazón salga lo mejor que tenemos, Padre misericordioso, porque a veces lo que la gente ha conocido es lo peor que tenemos. Por eso, Padre amado, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre misericordioso, porque cada día nos exhortas a tener un verdadero compromiso, en un verdadero testimonio, llenos de fe en el caminar cristiano. Sabiendo, Señor, que no somos perfectos, Padre misericordioso, pero que cada día queremos crecer, Señor. Y para crecer tenemos que abrir el corazón. Y no hay nada más hermoso que abrir el corazón a nuestro prójimo. Y que ojalá Dios quiera, Padre misericordioso, que abran los corazones a las familias, Señor, porque hay piedras, hay muros que se han levantado, Padre misericordioso, en las casas en este tiempo. Por eso hoy te pedimos que derribes todo muro, que derribes toda distancia, Señor, y que se puedan servir unos a otros, Padre misericordioso. Papito Dios, que nuestro afán sea el de servir, Padre amado, así como lo dice tu palabra, Señor, para que el día de mañana que nos encontremos con tu Hijo, Él pueda tranquilamente evaluar nuestros corazones y evaluar nuestro caminar. Padre amado, que se quite todo egoísmo, toda soledad, toda amargura, esas ganas de apartarse, Señor, de nuestros corazones. Y que siempre sintamos ese deseo de compartir, Señor, aunque sea una oración, aunque sea una palabra, aunque sea un saludo, Señor. Papito Dios, hoy queremos quedar en tu bendición, Padre amado, y que podamos, Señor, Padre misericordioso, como dice tu palabra, no ser los primeros, sino ser los últimos. Que podamos doblegar nuestro corazón, doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra altivez y servir al prójimo, como quiera que nosotros seamos servidos. Padre bueno, quiero poner hoy en tus manos, Señor, a todos aquellos que necesitan, Padre misericordioso, porque muchos necesitan en las áreas de su vida, Señor, y tú los conoces, Padre misericordioso. Hoy te pedimos por ellos, hoy queremos interceder, Señor, Padre Santo, para que sea tu mano bendita, Padre misericordioso. Muchos necesitan una bendición, pero que sea también, Padre amado, el amor de tu Hijo, Padre Santo. Muchos están necesitando esa mano amiga, ese médico sanador físico y espiritual, Señor. Pero también, Padre bondadoso, muchos están necesitando, Señor, prender la luz. Por eso hoy te pedimos, Padre amado, que el Espíritu Santo los ilumine, Padre misericordioso, los guíe, Señor, porque se sienten en oscuridad.
Padre bueno. Y a nosotros, Padre misericordioso, también te pedimos, Señor, para que nunca nos sueltes de tu mano bendita, nunca dejes que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que cada día demos ese testimonio vivo y santo, que andemos en ese compromiso, en esa fe y en ese testimonio, Padre misericordioso, no pendientes de los demás, Señor, sino como nos enseñó Cristo, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa realmente tu compromiso con el Señor. Y ten siempre presente que el compromiso con el Señor es servirle al prójimo, es amar al prójimo. Si quieres escribirnos, bien pueda. Ahí están nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp. Si necesitas, puedes escribirnos, estamos para servir. Y gracias a todos y cada uno de los que nos han escrito y les hemos contestado. Algunos nos han mandado temas a tratar y están ahí en el orden. Y gracias por ayudarnos a los temas que quieren, que necesitan. Un abrazo, muchas bendiciones y el Señor nos continúe guiando, bendiciendo en todo momento y en todo instante. Buenas noches.